El fenómeno que produce una denuncia pública sobre un caso tan estremecedor, dramático como es un abuso sexual de parte de gente muy conocida, como es una actriz y contra un actor, a veces despierta mucho morbo, otras veces interés y a veces a alguna gente también le nace el interés por conocer, por saber algo más sobre los tiempos, por ejemplo, que la justicia maneja, ¿no? Por eso invitamos a Mariana Broggi, que es titular del Consejo de Prevenciones de Violencias y Abuso Sexual del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que trabaja mucho más familiarmente con este tipo de situaciones que cualquiera de nosotros, ¿no? Muchas gracias por venir, Mariana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto sirve como disparador para hablar del tema, mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, seguro. Hago una pequeña corrección porque, bueno, no específicamente la sigla de COPREV es Consejo de Prevención y Asistencia a las Víctimas de las Violencias. Por supuesto que un caso de abuso es un hecho violento en sí mismo, ¿no? Pero nosotros trabajamos muy articuladamente con lo que es el COPNAF en la provincia de Entre Ríos, en el caso de niñas y adolescentes, y el vínculo más directo que nosotros tenemos es justamente en el caso de un adulto, cuando se detecta esta situación, sí podemos avanzar, digamos, y acompañar ese proceso. ¿Estas situaciones derivan a veces en que otra gente se anime a denunciar? Por supuesto. Yo en principio, bueno, además agradecer, digamos, y lo que nosotros siempre decimos es que este tema se tome con la seriedad que amerita, ¿no? Por estos días, bueno, sobre todo a partir de esta denuncia pública, de esta convocatoria a la conferencia de prensa que hizo el movimiento de actrices argentinas, este colectivo de actrices argentinas, llevaron adelante ayer. Esto, por supuesto, que se hace porque hay un respaldo de una denuncia penal que se realiza, en este caso en otro país, pero es, digamos, lo que nosotros promovemos en ese sentido, ¿no? Cuando se detecta una situación o hay una denuncia, perdón, en principio de un abuso o alguna violación, donde, como decimos siempre, la víctima o la persona que pasó por esa situación puede contarlo, porque en muchas situaciones cuando la persona pierde la vida, digamos, en esa situación, no puede hacerlo. O a veces cuando no siente la madurez necesaria para hacerlo. Por eso vos hiciste mención al tema de los tiempos y justamente, exactamente, justamente en estos días se cumplen los 2 años de la sanción de un proyecto que presentó la senadora nacional Sigrid Kunat, que está vinculado al tiempo, digamos, al respeto al tiempo de las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, esta situación, digamos, que impacta, que irrumpe, como decimos siempre, en la vida de una persona de una manera, por supuesto, violenta y sin consentimiento alguno, lo primero que genera es una situación de pánico, de vergüenza, de terror, de no saber, digamos, demasiado qué es lo que está sucediendo y sobre todo cómo posicionarse, digamos, ante esto, ¿no? Por eso cuando la gente pregunta, bueno, vos como periodista habrás leído en estos días por qué no denunciaron antes, por qué no hablaron antes, digo, esta posibilidad de que la víctima pueda poner en palabras ese dolor y esa situación, digamos, refiere claramente al porqué de este tiempo del que se habla en relación a la víctima, ¿no? Es muy curioso y tal vez merezca otro tipo de análisis, cómo mucha gente, no todas, pero mucha gente condena a la víctima por haber, por ejemplo, demorado o no haber hecho la denuncia en su momento, la cuestiona, ¿no? Sí, yo esta mañana en un medio de comunicación hice referencia a la sentencia del tribunal en el femicidio de Lucía Pérez, que también generó muchísima movilización en la gente y el rechazo absoluto y contundente y el repudio a ese fallo, donde, a ver, sale el femicidio, digamos, de Lucía Pérez, donde los condenados, digamos, las personas que estaban implicadas, fueron absueltas, porque, bueno, no se consideró, digamos, bueno, es un fallo largo por ahí de explicar, no se consideraron determinados argumentos que las personas que estaban en defensa, digamos, de la familia de Lucía Pérez llevaron adelante. Yo en relación a la lectura, digamos, de ese fallo y del cuestionamiento, inclusive de organismos internacionales, lo que
digamos, a lo que refieren es a esto, ¿no? A la vida de Lucía Pérez, a la vida de la víctima, a la forma, ¿no? Lo pongo entre comillas porque yo no lo pienso claramente, ¿no? Pero cómo se cuestiona y se pone en ese lugar tan, por eso muchos movimientos de mujeres y muchas decimos que vuelven a matar a la persona con esa condena, digamos, que no es hacia la víctima, claro, sino hacia las personas que estaban imputadas y estaban involucradas en el caso. Eso, ¿no? Tiene que ver, me parece, con una cuestión de maduración de la sociedad que está, sí, en un proceso en el que las cosas están cambiando. Pero te quiero preguntar particularmente sobre los casos de abuso o de violaciones. Sí. Que no es lo mismo, legalmente no es lo mismo abuso que violación. No. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo prescribe? ¿Prescribe en algún momento un hecho de esto? Y bueno, justamente esta modificación del Código Penal que habla, digamos, de este tiempo, digamos, respeto al tiempo de las víctimas, tiene que ver con la ampliación, digamos, de los tiempos. Antes se consideraba, digamos, como para resumir, se consideraba que en un lapso de ocurrido el hecho, digamos, había un tiempo X, digamos, determinado para hacer la denuncia. Ahora se considera, digamos, a partir de que la persona hace la denuncia, entonces todo el sistema judicial comienza a andar. En algunos casos, bueno, estaban planteando algún tiempo de 12 años. Yo estuve hace un ratito hablando con los fiscales para por ahí clarificar que también estaría bueno, digamos, nosotros en algún debate. A nadie de la justicia, ¿eh? Nadie quiere venir, nadie. Me imagino que sea para una víctima, si para un medio de comunicación le cuesta tanto. No, yo, a ver, en honor al trabajo que nosotros llevamos adelante desde COPREV, nosotros tenemos una articulación y un diálogo permanente, digamos, porque justamente en COPREV, digamos, nosotros tenemos el espacio donde los tres poderes del Estado dialogamos, digamos, y tratamos de encontrar las soluciones. Lo que sí entiendo en este sentido es, y la situación puntual, nosotros recibimos a una persona, ¿no? Este consejo del que yo formo parte es un segundo nivel de intervención, digamos. Oficiados por la justicia, nosotros empezamos a tener este vínculo con grupos familiares a partir del año pasado, y hasta el año pasado se trabajaba en el caso de violencia de género con la mujer en situación de violencia. Entonces, siempre a partir de relatos, porque nosotros a partir de esto es donde nosotros creemos que se identifica con una escucha activa, con este abordaje interdisciplinario que se lleva adelante. Lo que se detecta es muy claro, digamos. Entonces, automáticamente cuando se detecta o un abuso de un menor, niño, niña, adolescente, o una persona que ha pasado por una situación semejante, se activa, en el caso de los niños, el protocolo de abuso sexual infantil, e inmediatamente nosotros estamos trabajando con la justicia, con una institución educativa que nos pueda hacer una consulta. Digo, nosotros entendemos que está aceitado el mecanismo, aunque siempre decimos que falta. No, bueno, está bien, más o menos funciona. Ahora, mucha gente que puede estar viendo ahora, o algunas personas que pueden estar viendo, que dicen, yo pasé por una situación así, similar a la que se relata ahora, y en su momento la naturalicé, la viví traumáticamente. O no lo identificó como tal. O no se dio cuenta lo que estaba, pero y tengo la necesidad de denunciarlo ahora. Puede hacerlo. ¿Y qué tengo que tener como prueba? ¿Qué elemento me va a pedir la justicia? ¿Cómo? Bueno, a ver, yo no puedo hablar del trabajo de la justicia, sí, pero entiendo el proceso que nosotros acompañamos. Se realiza la presentación, en el caso nuestro hemos acompañado personas para que puedan hacerlo, hemos contenido grupos, en el caso de lo que ha sucedido en algunos clubes, en algunos ámbitos del deporte. Se trata, digamos, de conversar y de explicar algunos de los alcances de esta posible denuncia, este posible relato, y se hace la denuncia correspondiente, digamos, en Fiscalía, y ahí comienza el proceso, ¿no? Se toma esa denuncia, se citan testigos, hay un procedimiento, digamos, que se lleva adelante que entiendo, por supuesto, que tendría que detallarlo la justicia, pero efectivamente se lleva adelante, digamos, y eso es una posibilidad, y de hecho nosotros acá en la provincia y sobre todo acá en Paraná hemos tenido casos que han corrido, digamos, han tenido su proceso
dentro de la justicia. Acá hay un caso paradigmático en cuanto a los delitos de índole sexual, que es el Jura y Larraz, que fue condenado y que provocó muchísimas denuncias posteriores a una inicial, ¿no? Sí. E inclusive se dice que hay mucha otra gente que no se animó, no llegó a ir a la justicia, sin embargo lo vivió como víctima. Sin embargo, también en estos casos, y tal vez por la institución que la institución confesional y lo que eso implicaba, hizo que mucha gente desconfiara de las víctimas, ¿no? Que es una cosa a la que también a la gente le tiene mucho miedo el denunciante. Sí, por esto mismo que hablábamos. A ver, cuando nosotros decimos que hay una situación puntual de una persona, por esto que vos dijiste claramente, digamos, y es lo que que es algo que está como arraigado en lo cultural, digamos, nosotros como personas, de esta tendencia también a juzgar, ¿no? Y a poner a la víctima en un lugar donde se le cuestiona todo, digamos, ¿no? De la misma manera que hablamos de una mujer que está en una situación de violencia de género, entonces empezamos a decir, ¿por qué no se separa? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no se va con los chicos? Porque, digo, entonces hay como, pero sobre todo en los delitos que son de índole sexual, a ver, hay una irrupción, como decíamos antes, de una manera muy violenta, y además la destrucción de la subjetividad, digamos, de la persona, ¿no? Donde lo primero que va a pensar es en esto de que no le van a creer, de que está sola, y esta es la línea, digamos, que nosotros estamos trabajando, que la persona no está sola, que la persona tiene a alguien que la escuche. ¿Y dónde funciona el COPREV y cómo hace para contactarse con ustedes? Bueno, nosotros estamos con la oficina en calle Andrés Pasos, es un organismo provincial, tenemos vinculación directa con las áreas de niñez, adolescencia y familia y las áreas mujer en todas las localidades de la provincia. Andrés Pasos 242. Viste que se difunde mucho el 144. Sí, el 144. El 144 nacional. Es un teléfono nacional que quiero... Gracias por la pregunta, porque el 144 es una línea de, digamos, donde uno llama, se lo difunde como una línea de denuncia que funciona, que atienden a la persona, pero es una línea en principio de contención donde automáticamente se deriva a la comisaría o a la seccional o a la departamental en cada lugar del país donde se esté llamando por teléfono, ¿sí? Acá lo que nosotros decimos siempre es que ante una situación puntual de estas características es la policía, donde nosotros tenemos un fuerte trabajo de capacitación, de vinculación permanente, digamos, porque no todas las personas están preparadas o estamos preparadas para determinadas situaciones, y por supuesto la Fiscalía, que es la Fiscalía de turno, que funciona en tribunales. En tribunales, ahí se puede. Sí. ¿Y me decís la dirección de ustedes? Andrés Pasos 242. Perfecto. Creo que en las boletas de los impuestos sigue figurando la dirección del COPREV. Pero bueno, es una enorme tarea de sensibilización, de concientización, perdón, y es un cambio cultural. Seguro. Y lo hacemos entre todos, y va a llevar obviamente. Gracias, Mariana, por la visita. Gracias por el espacio.